Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Allí en la parte del mundo en la que estéis y parte del extranjero. En fin, perdonad el retraso, como siempre, deprisa y corriendo, no puede ser. La triste historia de mi vida. Desde que era pequeñito voy a todos lados deprisa y corriendo y al final llego por los pelos. Pero bueno, por eso estoy calvo. Bueno, bromas aparte, a ver, hoy tenemos que hablar de muchas cosas y muy interesantes. Eh, Vamos a hablar de Irán, de lo que va a pasar con Irán, de las especulaciones que hay, si va a haber guerra, no va a haber guerra, si va a haber guerra, cómo será. Y, como siempre, un tapado que está en todos los lados, pero que se le nota poco, generalmente, que es China. ¿Y qué pinta China en todo esto? ¿Y qué está haciendo China? Que es lo más importante. Que parece que no, pero con esta discreción que caracteriza a los chinos, pues están haciendo mucho más de lo que parece. Y esto está, ya hay un pequeño adelanto, y esto está echando para atrás tanto israelíes y norteamericanos. Veremos, veremos. Mientras tanto, lo primero que voy a hacer es publicidad. Es decir, bueno, ¿de quién voy a hacer publicidad? De una marca, de lo que sea, de una empresa, de Elon Musk, de Tesla, de Palantir. No, no voy a hacer publicidad de ninguno de esos. Voy a hacer publicidad mía. Es decir, claro, esto es como lo de aquello de una entrevista que hizo Mercedes Milá a Francisco Umbral. Estoy hablando del siglo pasado. Esto es una cosa de, vamos, de hace muchísimo, ¿no? Y entonces, tal, empezó a preguntar cosas y tal, y al final Francisco Umbral saltó diciendo aquello de que se hizo famoso. Oiga, que yo lo que he venido aquí es hablar de mi libro. No me, pregúnteme por mi libro y tal, ¿no? Y bueno, eso pasó a la historia de la televisión, a la pequeña historia de la televisión. Bueno, pues yo no voy a hablar de mi libro, pues no tengo el libro escrito, pero voy a hablar de mi curso. Y esta es una gran noticia. Bueno, gran noticia porque ahora os explico por qué. Ahí os pongo, hay una imagen del curso, os mandaré los datos y tal, tranquilidad. El curso empieza el 16 de marzo, hay tiempo. Y como podréis ver ahora en la imagen, en la foto esta, el pantallazo que he pegado, eh, ahí, ahí lo tenéis. La Primera Guerra Mundial híbrida, Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, ¿y esto qué es? Aquí, bueno, tal, te vienen algunos datos, modalidad, tal, no sé qué, 20 horas, tal, bueno, 5 semanas, la duración. ¿De qué se trata esto? Yo, a diferencia de otros cursos que he hecho anteriormente, bueno, se hace con CDIs, ahí lo tenéis, luego pasaré, ya digo, todos los datos. Es una serie como de charlas, como si fuera lo que estamos haciendo ahora, charlas online, pero aquí estamos en una empresa privada, hay que pagar las cosas como son, y son, por lo tanto, cursos cerrados en el sentido de que no están abiertos al público general, sino a los que se matriculan en el curso. Esto significa que puedo hablar con muchísima mayor libertad. Ya sabéis que aquí en las redes sociales, en plataformas como la que estamos en este momento, pues la censura es enorme, la capacidad de poner cosas también es limitada. Por eso con Ezequiel en Patreon pues podemos poner cosas, vídeos y tal, que no se podrían poner aquí. Y en este curso pues puede contar más cosas porque es algo cerrado. Es decir, ahí ya puedo contar cosas, digamos, de mi experiencia personal o de lo que me han dicho y me han contado. Y además interactuar con vosotros. Es decir, que preguntas, respuestas, tal, porque os estaré viendo. ¿Y de qué va este curso, esta cosa? Bueno, ya sabéis que una de las cosas que yo defiendo es que estamos en una guerra mundial. Podemos discutir, yo digo que estamos en la cuarta, porque considero la Guerra Fría como la tercera. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en el curso. En cualquier caso, nadie yo creo que ya duda en el que estamos en una guerra mundial híbrida que además va a durar mucho tiempo. Esto por desgracia es así. Ojalá me equivoque, pero esto va para muchos años. Y el curso hablo de muchas cosas, hablo al principio de conceptos generales, hablo de inteligencia artificial, hablo de robótica, hablo de quién gobierna el mundo, hablo de tierras raras y minerales estratégicos, hablo de energía, que es la clave de todo lo que pasa en el mundo, quien controla los recursos energéticos y minerales estratégicos en un mundo en el que cada vez va a haber más escasez en general de ellos, pues es
el que se va a llevar el Alcatalagua. Esa es una de las razones fundamentales por las que Estados Unidos está desatado, montando líos a diestra y siniestra. Hablaremos de todo esto y luego serán dos charlas por semana, y cada una de las conferencias, charlas, etcétera, aparte de estos temas, también las he estructurado como es una guerra mundial, por frentes. Es una guerra mundial híbrida, porque la actual guerra mundial no tiene nada que ver, ni obviamente se parece a la Segunda Guerra Mundial, que fue hace 80 años, ni hablemos con la Primera Guerra Mundial. Pues bien, esto lo estructuraré en frentes. Tendremos un frente occidental en Europa, ahora mismo con la guerra de Ucrania. Tendremos un frente americano que va desde Groenlandia, Venezuela, pasando por Cuba o pasando por otros países, Canadá también. Es decir, tendremos, ahí nos lo muestra un mapa Santiago. Bien, tendremos un frente africano, fundamentalmente el que recorre el Sahel, el que va desde Mali, Burkina Faso, Níger, Sudán, con Chad en el medio, hasta la región de, ahora lo vemos un poquito, la región de Etiopía, Somalia, incluso la República Centroafricana, hasta el Congo. Todo esto está patas arriba y todo esto tiene que ver con esa guerra mundial que ha desatado Estados Unidos para seguir manteniendo su imperio, para seguir siendo la potencia hegemónica mundial. También habrá un frente, o como no, oriental, es decir, un frente de Asia-Pacífico. Ahí también hablaremos de China, de Japón, de lo que está pasando. Bueno, ya aprovecho para contar, ya que estoy aquí metido en este berenjenal, os aprovecho para contar lo último, lo penúltimo de Japón. Ya sabéis que hubo elecciones del Partido Liberal. Bueno, vamos, hubo elecciones en Japón, que las ganó el Partido Liberal y un partido, digamos, coaligado con ellos, y las ha ganado ni más ni menos, no solo por mayoría absoluta, sino por mayoría de 2/3, con lo cual, de la Cámara, con lo cual está en posición la belicista Takaichi, está la primera ministra actual, está en posición de cambiar la Constitución. Y esto es clave. Y ya lo ha dicho. Hoy mismo lo ha dicho. Que va a cambiar la Constitución. Va a haber una reforma constitucional y esa reforma va a afectar fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente al ámbito militar. Japón se va a remilitarizar ya, se va a quitar todas las restricciones formales que tenía y que estaban en su propia Constitución y va a pasar a ser una potencia belicista ya en todas sus dimensiones. Obviamente todo esto se está haciendo con el beneplácito de Trump y ya veremos, porque esto va a dar mucho juego. Para que veamos, bueno, pues tenemos ese frente oriental, que habrá muchas cosas también que contar, y luego tenemos, como no, el frente de Oriente Medio, el gran Oriente Medio, Asia Occidental, con, bueno, el conflicto israelí, palestino, Irán, en fin, toda esta zona. Y luego tocaremos también, digamos, frentes menores, como puede ser, menores en cuanto a que no son a lo mejor tan tremendos, con repercusiones tan grandes como puede ser el europeo, el de Oriente Medio, pero también hablaremos del Cáucaso, también hablaremos de Asia Central, en fin, que la cosa va a ser bastante completa, creo yo. Está feo que yo lo diga, pero que, bueno, es que si no me hago yo autopropaganda, como digo, y lo que es también fundamental, no es una cosa, digamos, estática, va a ser dinámico y según vayan pues, sucediendo pues lo que acontezca, es decir, los diferentes cosas que vayan surgiendo en el ámbito de esta guerra mundial en la que estamos insertos, pues bien, actualizaremos constantemente. O sea, esto no es contar, bueno, ya le hemos diseñado aquí lo que pasaba el año pasado, en 2025, y nos limitamos a contar lo que ha pasado hasta 2025. No, vamos a contar también, y vamos a ir día a día y vamos en esas charlas ir contando todo aquello que esté variando en esos frentes que están abiertos por todo el mundo. Y en el que tenemos, bueno, y ahora ya sí, ya está bien, Fernando, de publicidad y tal, pero el curso yo creo que va a estar muy bien. Está mal que yo lo diga, es que si no me hago yo propaganda, pues no sé quién me lo va a hacer.
No, pero vamos, ya sabéis, habla ahí sobre todo eso, que podéis contar cosas que aquí, por ejemplo, ya sabéis, temas como el Gelstein, pues hay que tratarlos, por poner un ejemplo, con extremada cautela y ligereza. Ciertas palabras tampoco se pueden utilizar en las redes sociales, digamos. Entonces, bueno, ahí tendré libertad absoluta y me podréis preguntar lo que os dé la gana y me va a decir aquello de, podéis preguntarme lo que, a ver, es una broma, podéis preguntar lo que me dé la gana, que yo contestaré también lo que me dé la gana, no. Pero no, podéis preguntarme cosas y yo podré contar cosas que no puedo contar por aquí. Bien, ya está viendo otra propaganda, Fernando. Tiempo habla, 16 de marzo, hay todavía tiempo. Me seguiré dando la tabarra con todo esto hasta el 16 de marzo. Bien, ahora vamos a un mapa que lo han presentado ya varias veces, pero que es fundamental para que entendamos lo que está pasando y los cambios tectónicos brutales que estamos viendo. Bueno, este es un mapa del que yo he hablado muchas veces. A ver, aquí podríamos... En el fondo esto tiene relación con Mackinder y la idea del Heartland, del corazón del mundo, y posteriormente con la revisión que hace de Mackinder Speakman. Dicho así, básicamente, lo que vemos aquí en rojo es lo que yo llamo el triángulo que controla Asia. Y en cierto sentido Eurasia, pero sobre todo Asia, que es un triángulo imbatible. El triángulo Rusia, China, Irán. Lo tenéis aquí en rojo. Estos tres países, dada su potencial y su ubicación geográfica, controlan Asia. Así de claro. Y controlan rutas comerciales, controlan un montón de cosas, recursos de todo tipo. Y eso es imbatible. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso está intentando romper, como sea, esta, digamos, alianza sui generis entre, pero que cada vez va cristalizando más, digamos, enraizándose más y entroncando más. Bueno, pues esta alianza entre, fundamental, Rusia, China e Irán. Luego hay otros actores más pequeños que están aquí en verde, como el mapa es un poquito antiguo, aquí todavía tenía a Siria en verde, pues ya quitarla, Siria quitarla, pero aquí tenemos actores como Bielorrusia, como Irak, en buena medida, puesto que tenemos a las milicias chiitas pro-iraníes allí, que son un factor fundamental. Tenemos, por supuesto, a Yemen, poco todo Yemen, pero no es todo Yemen. Ya sabéis que es la parte de lo que sería más o menos, lo que controlan los Houthis, que es más o menos lo que sería Yemen del norte, la antigua Yemen del norte, ¿no? Cuando estaba dividido Yemen en dos países distintos en el siglo pasado, Yemen del norte y Yemen del sur. Pues bien, y por supuesto Corea del Norte, otro país clave. Y algunos que se van a ir sumando y que no me dio tiempo aquí a poner, pero por ejemplo, en este eje estarían también Mali, Burkina Faso y Níger, en donde ya hay tropas desde hace tiempo rusas, al principio eran de Wagner, luego han sido ya de lo que llaman el Africa Corps, el cuerpo africano ruso, y también están los chinos. Ahora vamos a ir con este lío. Bueno, antes una cosa quería decir. Si os fijáis en ese mapa de Eurasia, los norteamericanos, y por eso citaba Speakman y tal, y estas cosas, los norteamericanos, que son una potencia marítima talasocrática, tienen un grave problema. Pueden más o menos, como de hecho está sucediendo ahora y viene sucediendo desde hace mucho, desde después de la Segunda Guerra Mundial, pueden controlar países periféricos a este eje, a este triángulo. Y de hecho tenemos la gran zona periférica de Europa, que llega hasta Ucrania, es decir, esa especie de cuña de la península europea, que ahora mismo en su totalidad está, bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea, está enfrentada como pieza clave del imperio norteamericano contra este eje que digo que controla el gran continente asiático, que es la clave, ¿no? Donde en Asia, por ejemplo, como sabéis, hay prácticamente el 60% de la población mundial vive allí. Por lo tanto, solo un dato. Pues bien,
Y luego también, si os fijáis, ha intentado acercar a este eje. Ahí tenemos Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, ahí tenemos Japón, fundamental, ahí tenemos ahora las Islas Filipinas. Intenta llevarse con poco acierto, digamos, el asco a sus sardinas con los indios. Los indios van por el momento por libre y sería clave, un elemento clave. Pero veis, es como, bueno, luego está Turquía, aunque está en la OTAN, también va un poco por libre. Pero como Estados Unidos lo que hace sobre este gran continente euroasiático es rodearlo, cercarlo, sitiarlo desde el punto de vista de las costas, de las islas, de la periferia. ¿Por qué? Porque cuando ha intentado meterse en profundidad o con una cierta profundidad, como la guerra de Afganistán, pues ha sido un absoluto fracaso. De ahí que lo que estemos viendo es estas guerras que está creando, que está generando Estados Unidos con sus vasallos, con sus secuaces, a lo largo de toda esa periferia, ¿no? Y por eso estamos viendo que toda esta gran zona está llena de guerras, como la de Ucrania, como todo el tinglado del Intermedio, Israel, Irán, Palestina, etcétera, como la guerra, aquí no la pongo, pero bueno, fronteriza entre Camboya y Tailandia, Tailandia pro-norteamericana, Camboya pro-China, todo este tinglado. Esto luego se extiende a otros sitios, es decir, a otros continentes, incluido América, pero quería centrarlo en eso, en este eje clave. Y de estas tres potencias, Rusia, China, Irán, ¿cuál es la más débil? Irán, obviamente. Entre otras cosas porque es la única que no tiene armas nucleares. Y ahora continuaremos. Vamos a la siguiente imagen y seguiremos explicando porque estos cambios tectónicos que estamos viendo son, ya digo, absolutamente brutales. Fijaros, aquí en este mapa, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos en amarillo y en verde dos nuevas alianzas que se han creado que afectan a toda la cuenca del Mar Rojo y el Cuerno de África, a la península arábiga, a Oriente Medio en general. Y esto está causándole muchos problemas, como veremos ahora, a Estados Unidos. Y ahora veremos por qué. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un enfrentamiento fundamental clave entre Arabia Saudí, del que hemos hablado alguna vez, y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí en amarillo, Emiratos Árabes Unidos en verde. Bien. Fijaros, hasta ahora lo que hemos visto durante la larga guerra de Siria, por ejemplo, era una alianza en esta región entre países sunitas, siempre sunitas, wahabitas o salafistas en general, y ahí teníamos Arabia Saudí, Emiratos Árabes, teníamos al gobierno egipcio, al Sisi, al presidente al-Sisi, enfrentados contra los hermanos musulmanes, para entendernos. Los hermanos musulmanes, Turquía, Qatar, en el caso de Egipto, bueno, Hamás, en el caso de Palestina. Es decir, había ese enfrentamiento y esas luchas que, por ejemplo, en el caso de Siria, se plasmaban en que unos apoyaban al Estado Islámico y otros apoyaban a Al-Qaeda. Eran cosas parecidas, pero no las mismas. Y que todas tengan un mismo origen. Y esas luchas internas, o sea, que teníamos una partición de bloques o de intereses, por una parte hermanos musulmanes y los países como Turquía o Qatar que apoyan a los hermanos musulmanes, y por otra países aliados de Arabia Saudí, como era el caso de Egipto. Eso se ha hecho añicos, ha desaparecido, se ha roto. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Pues vemos esto que estamos viendo. Vemos que, ojo, fijaros, que Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Somalia, el gobierno de Sudán, Eritrea, todos en amarillo, han formado una coalición de intereses comunes que se enfrenta a Etiopía,
a los rebeldes de Sudán, Sudán, a Emiratos Árabes, a Israel y en última instancia a Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos ahora está, todavía no se mete, no se implica tanto, digamos entre comillas. Algo tectónico, es decir, tenemos que Emiratos Árabes, aliados de Israel, por ejemplo, está reconociendo, como hemos visto, a Somalilandia, que hemos visto recientemente, finales del año pasado, principios de como una guerra en Yemen entre los saudíes y los emiratíes a través de sus proxies ha llevado a que los emiratíes hicieran una ofensiva, en principio derrotaran a los proxies saudíes, que los saudíes reaccionaran y que hayan expulsado completamente a los emiratíes de Yemen. Ya no hay emiratíes en Yemen y sus proxies, que eran los independentistas del sur, que querían un estado independiente en el sur, como fue el antiguo estado de la República Popular, creo que era el Yemen, que era comunista y tal, pero bueno, lo del comunismo no lo quiere, con capital en Adén y tal, bueno, pues lo que era la antigua colonia británica del Yemen, pues esto han sido derrotados, han sido expulsados con sus amos emiratíes y ahora mismo en Yemen ya solo hay dos grandes fuerzas. Por un lado los huthis y por otro las tribus árabes apoyadas por los saudíes. Pero esto se ha extendido a todos los campos. Ahora mismo los saudíes están machacando a los intereses de los emiratíes en todos los sitios. Aquí solo pongo una parte, pero también están pegándose en Libia, etcétera. Bueno, ¿cómo será que esta coalición amarilla ahora mismo se está enfrentando en Sudán? Es decir, los saudíes, primero, han hecho un movimiento para que los emiratíes, que después de que Israel reconociera a Somalilandia como un estado independiente, que ha sido el único país que lo ha reconocido en esa maniobra, y que los emiratíes iban detrás, puesto que los emiratíes, como se puede ver aquí, tenían el puerto de Berbera, y también, ahí se ve en verde, y también la base aérea de Bosaso. Bueno, pues la presión de los saudíes los ha expulsado de Somalilandia. Los ha expulsado de Somalilandia y no les ha quedado más remedio que cerrar, porque en un movimiento rapidísimo, turcos, saudíes, egipcios han pactado con el gobierno de Somalia en amarillo. Incluso ya tenemos tropas turcas en Somalia. Aviones sobrevolando militares Somalia. Esto ha hecho que los independentistas de Somalilandia, ahí en verde, se hayan echado para atrás y que ya han tenido que plegarse a los designios de los saudíes y han expulsado a los emiratíes de Somalilandia. Pero es que la cosa no termina aquí. En ese enfrentamiento, claro, Etiopía le interesaba Somalilandia porque desde que se independizó Eritrea de Etiopía no tiene salida al mar. Por lo tanto, su salida al mar era ahora a través del puerto de Berbera. De ahí que tenga intereses, aunque los etíopes sean cristianos, fundamentalmente, pero vamos, de apoyar a los independentistas de Berbera y por tanto a los emiratíes. Bueno, pues ahora mismo, ni más ni menos que en Tigray, que es una región donde hubo el año pasado, hasta el año pasado, enfrentamientos importantes, una guerra interna. En Etiopía, Tigray es una región que está pegada a Eritrea. Dentro de Etiopía, bueno, pues en Tigray ahora mismo se han reactivado la guerra entre los independentistas de Tigray contra Etiopía como castigo, apoyado por, evidentemente, los eritreos y con el dinero saudí. Y también, evidentemente, con Somalia, Egipto, etcétera, porque los egipcios están enfrentados con los etíopes por la presa del Renacimiento, una presa que han hecho en el Nilo Azul y que puede dejar al Nilo más seco que el desierto Sáhara. Es decir, ¿y qué es lo que estamos viendo también? Ahí en Sudán, la parte, a ver, lo que estamos viendo en gris es que son desiertos, que no hay nadie, es decir, pero vamos, básicamente. Pero la parte
amarilla controlada por el gobierno de Sudán, apoyado por los saudíes, enfrentado a la parte verde, que son las tropas de reacción rápida, una milicia enfrentada al gobierno en una guerra civil, vamos, tremenda, que ya dura cerca de 2 años, si mal no recuerdo. Pues bien, en esta guerra civil, ahora mismo, los saudíes apoyan a ese gobierno, los egipcios también, les están suministrando dinero, armas y, sobre todo, les están cortando la logística, los suministros a los rebeldes, a los que están en verde, porque buena parte de esos suministros venían desde Somalilandia a través de este aeropuerto de Bosaso y de la zona del puerto de Berbera. Como ya han expulsado ahí a los emiratíes, se les acabó el chollo. Los emiratíes también estaban mandando, logísticamente hablando, aviones con mercenarios, con armamento, a través de Libia. Bueno, pues en Libia ya ha habido revueltas en las zonas fronterizas, evidentemente sufragadas por los saudíes y apoyadas por los egipcios, para que no haya paso de fronteras. Igual pasa en el Chad. Bueno, pues todo esto está en una efervescencia absoluta. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Irán y con los chinos? Pues tiene que ver lo siguiente. Fijaros que ahora mismo hay una serie de potencias, también añadiríamos aquí a Pakistán, como Egipto, como Arabia Saudí, las que están en amarillo, esas que hemos visto, como Turquía, que le están diciendo a Estados Unidos, mire usted, no monte un lío en Irán, no lance un ataque, una guerra contra Irán, que es lo que quieren los israelíes, porque nosotros seremos perjudicados terriblemente y no estamos por la labor. No queremos una guerra regional que se puede escapar muy fácilmente de las manos y de unas consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque los iraníes ya han dicho que han aprendido la lección de la guerra de los 12 días del año pasado y ya no están a la defensiva y estaban desprevenidos. El efecto sorpresa ya ha desaparecido. Ahora están a la ofensiva. Y si son atacados por los norteamericanos y los israelíes, ya han dicho por activa y por pasiva que van a lanzarse a atacar todos los intereses en la región de Estados Unidos. Es decir, como veremos ahora, en el siguiente mapa, por ejemplo, esto afectaría a todas las bases norteamericanas en la región. Todas las bases, el siguiente, todas las bases norteamericanas en la región, ahí está. Todas las bases norteamericanas, que son las principales, estos puntitos rojos que veis por aquí, que los tenemos pues en Qatar, por supuesto, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Omán, sí que están por todos lados, en Irak, en Siria, en Jordania, en fin, en Turquía. Un ataque de los norteamericanos incendiaría la región y ya lo han dicho los iraníes, que atacarían las bases norteamericanas. Es decir, atacarían a Arabia Saudí, aunque solo atacaran la base, atacarían Turquía, en Incirlik, donde, por cierto, hay almacenadas bombas nucleares, esto se ha dicho de paso, almacenadas, atacarían las bases que tienen en Irak, la de Jordania. Esto sí, es algo tremendo. Por supuesto, las de Emiratos Árabes, la de Qatar, que es la base principal, donde está el comando central del CETCOM, es decir, que es el mando para toda esta región de Estados Unidos, junto con la base marítima de Bahrein. Esto sería tremendo. Están hablando con los norteamericanos y diciéndoles, no queremos esto, no apoyamos nada de esto. Y queremos un Irán estable. Y deje usted a los ayatolás, deje usted el régimen que hay actualmente, no lo toquen, no queremos el caos, no queremos la fractura, eso nos crearía muchísimos problemas además. Y aquí vemos, es decir, que esto es fundamental. Estos mismos, este nuevo eje de Arabia Saudí, fundamentalmente Arabia Saudí, como grandes países, digo, son más, pero Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Pakistán, que no lo vemos porque está más allá, solo vemos un cachito, la parte de Baluchistán, pakistaní. Bueno, pues todos estos
le están diciendo a Estados Unidos que no, que ni se le ocurra, que esto es un desastre y que les va a obligar a hacer cosas que no querrían. Y que, por supuesto, le va a perjudicar terriblemente. Pues bien, fijaros cómo está cambiando la cosa. Mientras que tenemos a Jordania, tenemos a Emiratos Árabes, que están apoyando a Israel de una manera clarísima. Y por lo tanto a Estados Unidos en una guerra contra Irán. Cómo se está recomponiendo el mapa y las alianzas en la región. Aquí vemos, y esto es importante, algunos de los alcances de los misiles que lanzaría Irán, que va a atacar Israel, que va a atacar las bases, que puede que norteamericanas en la región, que puede que incluso cierre el estrecho de Hormuz, y eso pues dispararía el precio del petróleo a más de $200 el barril. Ya veríamos el tiempo que conseguiría tener cerrado el estrecho de Hormuz Irán, que está en una posición asertiva, una posición ofensiva. Y fijaros aquí, porque si, por ejemplo, los misiles Fatab fueron un poco las estrellas de la guerra de los 12 días, los Fatab sobre todo, pero bueno, da igual, con un alcance, como veis aquí, de 1.400 kilómetros, ahora el protagonista seguramente sería el Khorramshahr 4, con un alcance de 2.000 kilómetros, que como veis aquí, vamos, llega a Israel, abarca todas las bases norteamericanas en la región sin ningún tipo de problemas. Y además, incluso, como vemos, llegaría a bases británico-norteamericanas, como la que tienen los norteamericanos, los británicos en Chipre, o las que tienen en Creta o en Grecia los norteamericanos. Es decir, cuidado, aunque estos sean países de la OTAN y ahí ya la cosa se empieza a complicar, pero bueno, cuidado que esto puede saltar por los aires. ¿Y por qué Irán tiene esta posición? Bueno, vamos a ver lo del Khorramshahr, para que veáis, porque es el misil estrella ahora mismo de Irán. Vamos a pasar a ver unos datos del misil Khorramshahr. Cuando veis mis manos así haciendo tonto, no es que esté más loco de lo que aparento, que lo estoy, pero bueno, es que como estoy cegato, amplío o reduzco imágenes y tal que vamos poniendo. O sea que, pero bueno, aquí tenemos, Irán incorpora al servicio el misil Khorramshahr 4. ¿Cuáles son sus características? Vamos a ver las características del Khorramshahr 4. De este misil balístico, y claro, alcance de 2.000 kilómetros, la precisión del impacto se estima que es alrededor de unos 30 metros. Esto puede decir, bueno, no es tan preciso, más que suficiente. ¿Por qué? Porque es un misil balístico que lo que va es atacar, por ejemplo, bases militares norteamericanas, atacar Israel con 30 metros, va que le chuta, vamos, más que le sobra, porque entre otras cosas su cabeza explosiva es enorme. Ahora la veremos. Es capaz de atacar, aquí tenemos la ojiva pesada, de 1.500 kilos, es decir, tonelada y media lo que es la ojiva, es decir, lo que es la parte explosiva del misil. Eso es algo tremendo, es decir, eso provoca una destrucción espectacular. Pero es que fijaros, aquí lo vemos en la siguiente imagen. Al ser un misil balístico, es un misil que por lo tanto sube y baja, para entendernos. Y aquí lo tenemos en los datos. Es decir, fuera de la atmósfera puede llegar, o en su subida, porque sale de la atmósfera y luego reentra, puede alcanzar una velocidad de Mach 16 veces la velocidad del sonido. Es decir, es un misil hipersónico. Pero esto lo sería cualquiera. Lo interesante es que en la reentrada, dentro de la atmósfera, es capaz de mantener una velocidad de Mach 8 veces la velocidad del sonido. Este es completamente supersónico, porque esto es lo que cuenta. No olvidemos que al caer, según va adentrándose en la atmósfera, el rozamiento hace que el misil se desacelere. Pues bien, aún así, mantiene una velocidad de Mach 8 hasta llegar a su impacto, y eso es una barbaridad. Eso, por lo tanto, es un misil hipersónico, imparable. Los norteamericanos ya le pueden lanzar el Patriot, le pueden lanzar los Arrow, los israelíes, lo que les dé la gana. Los Tajat, munición desperdiciada.
Y, por lo tanto, este es uno de los elementos de disuasión clarísimo de los iraníes. Digamos, su misil estrella actualmente. Y ahora fijaros por qué. ¿Qué es lo que tenemos? Por lo tanto, un Irán que dice, hasta aquí hemos llegado, que estamos dispuestos a negociar, ahora vamos a hablar de esto, que estamos dispuestos a negociar, que estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones en el ámbito nuclear, pero en otro tipo de cuestiones no vamos a hacer ninguna concesión, como por ejemplo en el ámbito del misilístico. Los norteamericanos lo que le piden es lo que quieren de los iraníes es algo que los iraníes no pueden conceder. Es una propuesta para decir que digan que no. Desnuclearización total, desmantelamiento de todos sus sistemas de misiles, con lo cual los deja desprotegidos hasta 300 kilómetros de alcance máximo, que no llegarían a Israel. Es decir, una cosa absolutamente impresentable, ¿no? Esto no va a ningún lado. Con lo cual, las negociaciones que estamos viendo son negociaciones ficticias que no van a llegar a ningún lado, que no están llegando a ningún lado, porque la posición de Estados Unidos es de absolutos máximos que son inaceptables para Irán, lógicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que está pasando ya? Por cierto, pequeño paréntesis, pero sobre el tema, el impresentable de Netanyahu, que ha ido, bueno, estaba hoy de viaje y ahora ha llegado, es decir, estaba de viaje y va a Estados Unidos a hablar con Trump justamente de esto de la guerra que quiere lanzar contra los iraníes y que Trump se lo está pensando. No olvidemos que lo que hemos visto en enero ha sido una revolución de colores en Irán que ha sido sofocada y como consecuencia de que esa revolución de colores no ha triunfado, la segunda parte que estaba prevista, que eran los bombardeos de los norteamericanos y de los israelíes, facilitando, digamos, el triunfo de los revoltosos y, en cualquier caso, el caos, que era lo que pretendían, y la caída del gobierno actual, con ataques de decapitación, etcétera, que provocaran el caos suficiente, que era a lo que querían llegar, ¿no? Bueno, pues como no funcionó la primera parte, pues no hubo segunda parte. Ahora han perdido activos, un montón de activos que tenían el Mossad y la CIA, fundamentalmente el Mossad, que los han sacrificado en esa revolución de colores fallida. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues, ¿por qué se lo piensa Trump? Pues se lo piensa por varias razones. Primero, una cosa que hemos dicho aquí, que yo he dicho aquí muchas veces, cuando queráis saber qué pretende hacer Estados Unidos, dónde quiere atacar, a quién quiere presionar, lo primero que hay que hacer, no es lo único, es coger y buscar y decir, ¿dónde están los portaaviones norteamericanos? Y según donde estén, veremos lo que quiere hacer. Porque si se quiere hacer ataques potentes, no se puede hacer, como es en el caso de enfrentarse ni más ni menos que Irán, un país como 3 veces España, con una población de 90 millones de habitantes y con un ejército numerosísimo. Es decir, bueno, pues si se quiere enfrentarse a una Irán, es decir, necesita tener una cantidad de recursos sobre el terreno enorme. Enorme. Porque la respuesta iraní va a ser brutal. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que los norteamericanos no tenían suficiente cantidad de material, de armamento, para enfrentarse a los iraníes. Con lo cual yo soy de lo que digo, pienso que aunque Netanyahu ha ido ahora a que le den el visto bueno, en cualquier caso esto en febrero no va a suceder. Y no va a suceder, bueno, pues lo que decía Netanyahu, que se me olvidaba, este chorizo, este impresentable, este tipo absolutamente deleznable desde cualquier punto de vista, se ha ido, aparte de pedirle el visto bueno a Trump allí a convencerle de que lancen un ataque, también para evitar una nueva comparecencia ante los tribunales israelíes por corrupción de los múltiples procesos que tiene abiertos por corrupción. Estaba convocado para este miércoles, no puede ir porque tiene un viaje muy importante al extranjero, en este caso a Estados Unidos, a hablar con el presidente Trump, con lo cual
nuevo aplazamiento, enésimo aplazamiento de una comparecencia del señor Netanyahu ante unos tribunales para testificar sobre los cargos que se le imputan, ¿no? Bueno, esto lo lleva haciendo desde el principio, ¿eh? Se ha tirado ya más de 2 años haciendo esto, el absolutamente impresentable, sinvergüenza, es que no hay palabras para definir a un tipo como Netanyahu. Es decir, eso es el clásico, digamos, asqueroso, que no tiene principio ninguno, que solo busca su propio beneficio, que lo que no quiere es entrar en la cárcel, que es un criminal que está dispuesto a matar a todos los palestinos que pueda y al mismo tiempo a llevar a Israel a la destrucción con tal de salvarse él, que es lo que estamos viendo. Y no digo esta palabra justamente porque por los problemas que tiene decirla. Por eso que hago el curso, que me autopromociono, porque allí sí puedo decir esa palabra, que me marcan ahí. Es decir, para evitar que no nos sancionen aquí. Bueno, pues es tipo impresentable, para que veáis, al final lo que quiere es salvarse de la justicia israelí como sea. Y si para eso tiene que sacrificar a los palestinos o tiene que hacer que arda Oriente Medio, Israel incluido, está dispuesto a hacerlo. Pues bien, dicho esto, este pequeño paréntesis para hablar de esta, en fin, esta jugada de rastrera y asquerosa de Netanyahu, haciendo coincidir este viaje para no comparecer ante los tribunales. Bueno, mientras sea primer ministro en guerra no hay problemas. Pues, como digo, Irán no va a tener esta guerra, creo, en febrero, porque entre otras cosas hay convocada a finales de febrero, no hay fecha concreta, por lo menos yo no la he visto, de unas maniobras entre iraníes, rusos y chinos. Ojo al dato. Que diría en su momento, a ver si me acuerdo cómo se llamaba José María García. Bueno, un tipo que hablaba de deportes en el siglo pasado. Pues bien, y aquí viene China. Y bueno, ¿y qué pasa con los chinos? El butanito, efectivamente. Ahí, claro, Santiago ahí me la apunta, el butanito. Verano en X, efectivamente. Bueno, pues bien, que me voy por ahí, que me disperso, que ya sabéis cómo soy yo. ¿Qué es lo que tenemos? Que ya durante todos los meses pasados, el año pasado, después de la guerra de los 12 días, rápidamente los iraníes reaccionan y se ponen en conversaciones, digamos, inmediatamente con rusos y con chinos. Vamos primero con los rusos. Los rusos, que no olvidemos, están metidos en una guerra muy gorda, la de la OTAN contra Rusia en Ucrania, es decir, se está enfrentando a una coalición que ya ha pedido la cuenta, porque ¿cuántos son? 30 y no sé cuántos, es decir, porque como metieron a los finlandeses, a los suecos, en fin, vamos, contra la coalición militar más poderosa de la historia de la humanidad, pues se está enfrentando en Ucrania y tampoco dispone, digamos, de grandes capacidades para poder apoyar a sus aliados fuera de Rusia. Ahora sí alguna cosa hace, y especialmente con Irán. Uno de los problemas que tenía Irán, una aviación de risa, que tenían F-14 de la época del Shah de Persia, de los años 70. Es decir, eso os da una idea. Y todavía algunos les volaba, que es lo difícil, ¿no? Es una cosa tremenda. Tenía, bueno, prácticamente F-5, es decir, una cosa terrible. Les han suministrado MiG-29 como elemento disuasorio provisional y todo apunta que ya les han llegado algunos, aunque esto es difícil de comprobar, pero bueno, parece que sí, algunos Su-35 que tenían comprados los iraníes. Y por supuesto, el fracaso, como hemos comentado, el fracaso de la revolución de colores que le habían montado a los iraníes ha sido gracias a los rusos, a la intervención rusa, que han intervenido con un sistema que se llama Tobol, que es un sistema de bloqueo de Starlink, y ya nos vamos al espacio, es decir, de bloqueo de Starlink, que lo que provoca, ahí lo vemos, el bloqueo de Starlink
y por lo tanto de las comunicaciones que tenían todos estos tipos del Mossad que estaban controlando y dando órdenes a través de Starlink a todos sus esbirros que estaban montando la revolución de colores, y además también permite localizar a los usuarios de Starlink, con lo cual han localizado a muchos de estos a través de esas comunicaciones que tenían y los han podido capturar, etcétera. Esto ha sido clave, por eso se cerró Internet durante muchos días en Irán, porque ese cierre es lo que decapitó, lo que acabó con las posibilidades de los revoltosos a sueldo del Mossad en Irán y con la revolución de colores. Acabó con ella. Bueno, pero los iraníes han dado un paso más y vienen estando en conversaciones, como digo, con los chinos. Y aquí vamos con los chinos. Aquí tenéis una imagen, bueno, más o menos en general. ¿Qué está haciendo Irán? Está haciendo una cosa que es un precedente tremendo. ¿Por qué? Pues porque, aparte de hablar con los chinos, de comprarles misiles PL-15, de sistemas antiaéreos de última generación, de radares de largo alcance. Bueno, aquí tenemos la bomba antibúnker del B2, pero bueno, esto iba a hablar, pero simplemente para dar un toque y decir, a ver, una de las últimas informaciones que ha salido son los famosos búnker, GBU 57 antibúnker, fijaos qué tamaño, que lanzaron en la guerra de los días los norteamericanos, haciendo un paripé, porque tal, nada más que destruyeron instalaciones de superficie. Bueno, pues ahora han salido nuevos datos que se comprueba, ya los que nos decían eso, es que algunas no estallaron y las tienen los iraníes. Es decir, con lo cual, a estas y a otras muchas cosas le están aplicando ingeniería inversa, como a drones, etcétera, ¿no? Y ya veremos dentro de poco, pues eso, que los iraníes tienen armamento norteamericano gracias a esa ingeniería inversa. Pero quería daros simplemente ese dato. Volvamos a esto. Esto es clave, porque lo que está haciendo Irán es romper con Occidente en todo lo que puede, en la misma línea que lo está haciendo Rusia, y estamos viendo una fracturación del mundo total, que incluso está afectando ya a Internet. Ojo, los chinos, en este caso Huawei, tienen un sistema que se llama, a ver si me acuerdo, que se llama, a ver si me acuerdo, se llama Harmony, no, que se llama de otra manera. Bueno, a ver si me acuerdo, pero tiene un sistema que han sacado, un sistema operativo, es decir, un sistema que sería una especie de Internet que sustituiría al Internet occidental y sea una especie de Internet chino. Ya veremos hasta dónde llega eso. No me acuerdo ahora, a ver si me acuerdo del nombre. Que sé que empieza por H. Pero bien, como sabéis, en este mundo actualmente tenemos, que es clave, unas constelaciones de posicionamiento global, que es lo que es el GPS, un sistema de posicionamiento global. Esas son sus siglas. El primero el norteamericano, luego lo sacaron los rusos tienen el GLONASS, los europeos sacaron el Galileo, y ahí la cosa. ¿Y qué sacaron los chinos? Baidu. Ojo, tener cuidado porque yo confundo mucho Baidu, el sistema de posicionamiento global chino, con Beidou, que es el buscador, el Google, digamos, que son muy parecidos, el Google chino. Pero bueno, aunque me equivoque, ahí ya sabéis que estamos hablando de esto, del sistema de posicionamiento global chino. Y ahora veremos algunos datos por ahí. De hecho, ahora mismo, Beidou, ¿ves? Aquí me lo dicen, ya confundo siempre Beidou con Baidu, no puede ser, Beidou. Pues bien, Beidou, ahora mismo, de hecho, es mejor que el GPS, que el sistema norteamericano. Tiene más satélites en órbita. Además, no solo en órbita geoestacionaria, perdón, en órbita no geoestacionaria, en órbita baja, sino que también hay diferentes órbitas que le permiten cuadrangular mucho mejor y con más precisión. Si mal no recuerdo, el GPS
ahora mismo son aproximadamente unos 30 y pocos satélites y los chinos creo que tienen unos 50. Es decir, que ahora mismo, como sistema de posicionamiento global, es mucho mejor el Beidou que el Galileo. Uy, que bueno, que Galileo, por supuesto, digo, que el GPS norteamericano. Y esto es importante, porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el arma secreta de los iraníes? El arma secreta china. Pues una de ellas, y esta es fundamental, es el sistema de posicionamiento global chino, que es mejor que el norteamericano y que ha sustituido ya, especialmente en asuntos militares, al GPS. Antes, los norteamericanos pudieron hacer muchas cosas en la guerra de los 12 días y los israelíes, porque los iraníes seguían utilizando el GPS. Ahora ya no. Los chinos son los que le están proporcionando con su sistema de Beidou, con su sistema de satélites en órbita de posicionamiento global, es decir, le están dando, digamos, la capacidad iraní de manera independiente, bueno, dependiente de los chinos, que son sus aliados, pero de manera, digamos, ajena a los servicios que prestan los norteamericanos para poder determinar los aviones que le llegan entrando en su territorio, para poder lanzar los misiles, para poder determinar objetivos. No olvidemos que al final el GPS o el Beidou o cualquiera de estos sistemas te permite localizar un objetivo en tiempo real y poderlo lanzar y ser dirigido el misil contra el objetivo determinado previamente. Bueno, pues esto ya no depende de Estados Unidos, ya depende completamente de los chinos. Y esto les está echando para atrás a los norteamericanos, porque todas sus capacidades para cortar los lanzamientos de misiles, etcétera y tal, que dependieran de GPS, han desaparecido. Pero es que hay más, es que los chinos les están dando inteligencia sobre el terreno, ojo al dato, como diría José María García, Butanito, sobre el terreno, y también les están dando inteligencia satelital, con satélites de observación a tierra, por ejemplo. Es decir, que ahora mismo le están dando unas capacidades que antes Irán ni las soñaba. Porque todo el sistema de satélites chino lo han puesto a disposición de la defensa de Irán. Y esto, de lo que no se habla, está haciendo que los norteamericanos se lo piensen muy mucho. Pero muy mucho. Aparte de también los sistemas de bloqueo con guerra electrónica, etcétera, que le han dado los rusos y que también les están vendiendo los chinos. Es decir, ojo, porque esa capacidad hace que ahora mismo atacar Irán sea un tanto suicida por parte de Estados Unidos. Porque no olvidemos una cosa, Estados Unidos y los israelíes se la juegan a una sola carta en una guerra con Irán. A un golpe rápido y brutal. Porque una guerra no es ya una guerra de desgaste. Esto, bueno, una guerra de desgaste, vamos, vamos, será un desastre, no, lo siguiente. No, simplemente una guerra que dure un mes, 2 meses. Sería un absoluto desastre, una catástrofe para los israelíes. Por un lado, no olvidemos que los israelíes en la guerra de los 12 días ya estaban pidiendo al cuarto día que se parara aquello. Y para los norteamericanos, que aunque sigue entregando, todavía sigue llegando, y están llegando constantemente aviones, por ejemplo, a la región con sistemas fundamentalmente, pero no solo de sistemas misilísticos, como los Patriot, como el Tajat, etcétera, y ya prácticamente los tienen en toda la base norteamericana sin Israel. Eso lo han prácticamente completado ya. Pero aún así necesitan que sigan llegando sistemas de armas, etcétera. Porque los norteamericanos tienen un gravísimo, como los israelíes, un gravísimo problema, que se llama municiones. No tienen municiones.
Es decir, tienen municiones para hacer un golpe brutal en una guerra muy corta porque se les acaban. Porque no tienen suficientes patios para defender a Israel. No tienen suficientes Tomahawk, los misiles de crucero, los famosos misiles de crucero norteamericanos. Porque como hemos visto algunas de las veces, en los últimos 10-12 años, la producción de los Tomahawk, el año que más se han producido, se han fabricado unos 200. Ha habido un año, que no me acuerdo en cuál, en el que no se fabricó ni uno. Es decir, esto es clave. Que es que sus principales capacidades de ataque, que no solo son los Tomahawk, evidentemente también los aviones F-35, los F-15 israelíes, bueno, y también norteamericanos, los F-16, etcétera, y todo tipo de armamento que pueden portar, también está muy limitado. No tienen municiones. A diferencia de los rusos en Ucrania, que están fabricando municiones desde artillería hasta misiles Iskander, pasando por supuesto por drones como los Geranium 2, no tienen. Y se la tienen que jugar a una carta. Y resulta que esa carta se la ha complicado muchísimo China. Por eso digo que China está siendo clave en lo que pueda pasar y la respuesta de Irán, porque de manera discreta, como suelen ser los chinos, están dando unas capacidades tecnológicas, militares a los iraníes que antes ni podían soñar. Mira, aquí tenemos, nos pone Santiago fantásticamente, el Ministerio de Defensa, a ver si quito el en vivo para leer, el Ministerio de Defensa de Irán dice que las capacidades militares ya no se darán, es que no puedo leer porque está encima donde pone en vivo, tanto tiempo y tal. Pero bueno, dice que en una presentación pública y nosotros aquí, eso, que las nuevas capacidades militares ya no se darán a conocer públicamente en consideraciones de seguridad. Los sistemas ya están activos en roles ofensivos y defensivos, mientras que el Ministerio continúa centrándose en la tecnología, la inteligencia artificial y el desarrollo cibernético para fortalecer el poder de defensa. Efectivamente, esta IA, el software militar ahora mismo se lo está proporcionando China, de todo tipo de software. Es decir, y esto es clave, y es por lo que los norteamericanos, el Trump, se lo está pensando 2 veces. Seguramente al final terminarán atacando, porque lo que va a hacer, y esto lo sabemos todos, lo que va a llegar allí Netanyahu, básicamente es decir, mira, o haces un poco lo que queremos y tal, o lanzas un ataque, o si no lanzas un ataque, te saco más documentos sobre el caso Epstein que afecten a ti y a los tuyos. Es decir, y claro, evidentemente ante ese chantaje pues no me la va a quedar más remedio. Pero cuidado porque China está apostando fuerte. Y esto es un cambio clave, porque hasta ahora China se había mojado relativamente poco. Sí, vendía armamento y tal, pero esto no pasaba de ahí. Es decir, y los chinos ahora están viendo claramente, hay un debate interno importante que todo apunta que lo está ganando la parte que está por la labor de apoyar a los aliados. Aquí bueno, estamos viendo la apuesta por el J-10 y ojo que se está hablando ya de que los iraníes pueden incluso comprar aviones Steel como sería el J-20. Ojo, este es el famoso de Pakistán, el J-10C, el que derribó los Rafael franceses de los indios. Es decir, pero la Fuerza Aérea iraní se está fortaleciendo con aviones rusos y aviones chinos y puede pasar de ser una Fuerza Aérea deprimente a ser una Fuerza Aérea ya, digamos, aceptable. Y esto cada vez va más rápido teniendo en cuenta lo que se supone llevar aviones, etcétera, o fabricarlos, etcétera, o entregárselos, generalmente a través de Pakistán. Estos aviones le están llegando a los
a los iraníes a través de Pakistán. Aquí vemos el J-20 en sus diferentes versiones, que es el avión, digamos, de tecnología de quinta generación, como sería el caso de los norteamericanos, el F-35 y el F-22, el Raptor, sí, parece que sí. Y en el caso de los rusos, el Su-57. Bueno, pues el que tienen es el J-20. Ojo que los chinos ya están trabajando, y lo hemos visto muchas veces, el que creo que le llaman el J-35, que va a ser el primer avión del mundo, por encima de los norteamericanos, el primer avión de sexta generación. Pues bien, como decía, ese debate lo están ganando los intervencionistas, entre comillas. Sé que los chinos intervencionistas tienen poco. Es decir, los que realmente quieren apoyar a sus aliados en el extranjero, porque lo que se han dado cuenta es que si dejan que vayan cayendo, si dejan que caiga Venezuela, que caiga Cuba, que caiga Irán, que es clave para ellos, que caigan los Houthis en Yemen, que caigan la gente, que caiga Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte no puede caer porque es una potencia nuclear. Es decir, todos estos, al final, se van a quedar solos. Y su defensa va a ser mucho más compleja. Aquí tenemos las especificaciones del avión del futuro. Y el J-35, y ya digo, bueno, esto es espectacular. Ya digo, están desarrollando los aviones de sexta generación, aquí lo comparan con el F-35 y con el F-35A. Los dos, con el F-35 y el Saiyan J-35A. Bien, pues, a lo que iba. Los chinos ahora mismo están cambiando de posición y cada vez son más partidarios de intervenir a favor de sus aliados. Y no solo intervenir vendiendo armas, sino militarmente. Incluso se está planteando la posibilidad de que se hagan ciertas operaciones militares de apoyo a sus aliados. Y esto es una novedad extraordinaria. De hecho, en el caso de Irán, ya se está hablando de operaciones de inteligencia sobre el terreno a favor de los iraníes, por parte de los chinos. Y esto, ya digo, es lo que está presionando, por un lado, a Netanyahu. Tiene que aprovechar esta ventana de oportunidad, porque cuando lleguen las elecciones de medio término y tal, aquello ya se le va de las manos. Y tiene también, al mismo tiempo, Trump el problema de que es una guerra que perfectamente puede perder. Los iraníes ya han hecho una demostración, por ejemplo, mandando un dron a las cercanías del grupo aeronaval, el único que tienen ahora mismo allí, de la Abraham Lincoln, que ha sido derribado, y inmediatamente los iraníes han mandado otro, señalando claramente su actitud ofensiva. Bueno, pues esto lo quería contar, no sé cuánto me he pasado ya, porque, en fin, Santiago, tú me dirás, y si hay tiempo para algunas preguntas. Si no hay tiempo, me lo dices, y mientras me lo vas diciendo, yo ahora digo aquello de que, ya sabéis, tenéis que likes, muchos likes. Compartir, es fundamental compartir. Compartir fundamentalmente con vuestros amigos, pero vamos, aún más importante, con vuestros enemigos. Los enemigos, estos se enfadan muchísimo y empiezan a poner cosas por todos los lados que nos vienen estupendamente. Y luego, aquí hay una pregunta, y escribir cosas. ¿Qué pasa con este calvo tal, tarado, no sé qué? Que nos mira muy bien. Aquí dice, a ver, voy a poner esto más grande, porque si no estoy, como estoy cegato, perdona que meta así la cabeza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cristiano Vigo, 3185, dice, Fernando, en Irán hay movilización ciudadana, piden reclutas, se están preparando para un ataque o guerra, o la gente sigue su vida como si nada. A ver, están preparándose para una guerra, pero no hay movilización. No, porque es una guerra en la que no va a haber, en principio, nunca se sabe, pero en principio no va a haber operaciones terrestres, dado que Irán e Israel no tienen frontera común. Entonces va a ser una guerra más o menos como la de los 12 días, con más envergadura, con más capacidades,
por parte de los iraníes, pero con ataques misilísticos de los iraníes y de drones contra Israel y contra las bases norteamericanas. Con el uso, por ejemplo, de los mini submarinos que tienen los iraníes para atacar la flota norteamericana, o de las lanchas rápidas también para atacar barcos de forma masiva, atacar barcos norteamericanos. Para eso no necesitas una movilización, necesitas unas tropas bien preparadas que ya las tienen y en principio no va a haber movilización. Ya digo, porque va a ser fundamentalmente un intercambio de ataques aeronavales entre ambos bandos. Aquí dice, a ver, no sé si pone CEIS, a ver que lo veo aquí. Sí, CEIS Colombia. ¿Se puede detallar más lo de las facciones chinas, lo de la no intervención y la intervencionista? ¿Es dentro del Comité Central del Partido Comunista? Sí. Este debate se está dando en el Partido Comunista. Como todos sabéis, lo que estructura el Estado chino es el Partido Comunista. Es la clave. Es decir, si tú te vas a una provincia, pongamos por caso, en el que el gobernador de la provincia es una persona distinta al secretario general del Partido Comunista, el que manda más es el secretario general del Partido Comunista. Esto es así siempre. Sí, a altísimo nivel. Sí. Dentro del Comité Central. Incluso en la parte de los cuadros teóricos, es decir, del Partido Comunista Chino, de los especialistas que se dedican a hablar de estas cosas, e incluso está llegando a debates hasta académicos, pues para que os hagáis una idea. Así que sí, esto se está dando al nivel más alto, porque se está dando cuenta de que tienen que apoyar con todas las dificultades que eso tiene, porque claro, no es lo mismo apoyar a los camboyanos, que eso ya lo están haciendo, que los tienen al lado, que a través de Laos, que es otro país socio de China, aliado de China, pues los pueden mandar un montón de cosas, por ejemplo, que apoyar a Venezuela, que la tiene muy lejos. Pero... Y bueno, no olvidemos que aunque los chinos tienen ahora mismo la flota mayor del mundo en cuanto a número de barcos, pero todavía no tienen seguramente la calidad ni la capacidad que tienen los norteamericanos. No olvidemos que en última instancia, ahora mismo los chinos tienen 3 grupos aeronavales, mientras que los norteamericanos tienen 11. Es decir, que China ha tenido que hacer una reconversión muy rápida, porque China, como Rusia, han sido siempre potencias terrestres, no marítimas. Y la URSS era una potencia terrestre, aunque tenía muchos barcos y tal, pero no era equiparable a Estados Unidos. ¿Ves? Son potencias históricamente terrestres y en el caso de China han tenido que hacer un proceso de cambio muy importante y que va muy rápido. Dice el Lynch, el TG10. Fernando, ¿sabes si Irán actualizó el sistema antiaéreo que era ruso? Sí, que todo apunta que sí. Y de hecho, como destruyeron buena parte del sistema antiaéreo, ha tenido que reponerlo. Es decir, en la guerra de los 12 días, todos los sistemas defensivos antiaéreos sufrieron mucho y ahora tienen tanto rusos como, es que no me acuerdo el nombre, como chinos. Es decir, y también, y esto es fundamental, radares chinos de largo alcance, o de alcance incluso como mínimo que llegan a los 700 kilómetros. De manera que están mejor cubiertos que estaban en la guerra de los 12 días. Lo que todavía no sabemos, y esto es una gran incógnita, es cuántos activos le quedan al Mossad operativos dentro de Irán. Se han cargado muchos que se los cargaron en la guerra de los 12 días y luego todos los que se han cargado en la revolución esta de colores este año. Pero evidentemente tienen que estar muy debilitados, pero no sabemos cuántos les quedan, claro. Que esto es otro elemento importante. Pero en cualquier caso, ya digo, los norteamericanos se lo juegan y los israelíes a una carta que es la carta de la decapitación y de un ataque brutal y rápido que en principio derrota a los iraníes. Si no consiguen eso, la guerra la tienen perdida. Dice Sebastián PB1SL. ¿Hasta qué punto es posible que Estados Unidos o Israel utilicen armas nucleares? Yo creo que no. A ver, están chiflados, pero no hasta ese punto. O por lo menos porque los demás también juegan. Entonces, claro, bombardear nuclearmente Irán supone que Irán, por ejemplo, que lo hicieran los norteamericanos no lo van a hacer, en principio. Los que lo harían serían los chiflados de los israelíes. Pero
supondría que los iraníes atacarían la central nuclear de Dimona en el desierto del Negev y la reventarían. Con lo cual, con eso acaban con Israel. Porque solamente, como es un estado muy pequeño, es verdad que también acabarían con los palestinos. Pero bueno, la radiación se extendería por todo Israel y más allá de Israel, y aquello no quedaría nadie. Es decir, luego, ojo que se lo tienen que empezar. Además, no olvidemos que eso metería mucha presión a la única potencia musulmana nuclear que tiene acuerdos con los saudíes, acordaros de los mapas, que tiene acuerdos con los saudíes y que se están gestando también acuerdos a 3 bandas con los turcos. La obligaría de alguna manera a hacer algo, porque era la única potencia nuclear musulmana. Pero es que además chinos y rusos dirían, a ver, hasta aquí hemos llegado, una cosa es que no intervengamos de una manera dura y tal, que apoyemos sí a los iraníes, pero que no queramos escalarlo y tal. Ahora bien, si ustedes tiran de armas nucleares, hasta aquí hemos llegado. No estamos dispuestos a eso. Yo creo que los israelíes saben que no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la respuesta de otros podría ser muy dura. Y ya digo, con la central nuclear de Dimona, que tienen una bomba de relojería allí. Dice Gloria Sicota. Y una bomba nuclear a gran altura para freír todo lo electrónico, estos genocidas son capaces de todo. Sí, efectivamente. A ver, esto es una bomba de pulso electromagnético, es decir, una bomba para efectivamente freír todo lo que todo lo que funciona con electricidad, etcétera. Yo no sé si los israelíes tienen bombas de pulso electromagnético. No creo, pero no se sabe, porque ya sabéis que los israelíes nunca han reconocido así públicamente que tengan armas nucleares. Todo el mundo lo sabe, pero ellos ni dicen que sí ni dicen que no. Armas de pulso electromagnético tienen los rusos, por ejemplo. Los norteamericanos también. Supongo que los chinos también las tendrán. Es decir, esto no lo tiene cualquiera. Porque no olvidemos que las armas de pulso electromagnético son armas nucleares. Armas nucleares que tienen un efecto especial al explotar y que producen este achicharramiento de los sistemas electrónicos. Esto sí son palabras mayores, ¿eh? Lanzar una bomba de pulso electromagnético. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado. Ah, que queda una, espérate. De Rabani. Saludos, Antonio, desde... a ver si lo pronuncio bien. Oye, soy fatal para esto. Tlapujaujua. Joder, qué desastre. Bueno, perdona que lo pronuncie tan penosamente. ¿Crees que China y Rusia dejan de caer a Cuba? Cuba lo está pasando fatal. Y parece que sí, o la apoyan, no aguanta esta vez. Si no la apoyan, no aguanta esta vez. Pues lo que me cuentan, esto me lo contaron el sábado, de muy buenas fuentes, es que parece ser que los chinos están transmitiendo y están presionando a los norteamericanos, están transmitiendo el mensaje de que no están dispuestos a dejar caer a Cuba. O sea, que cuidado, que una cosa es que no pongan allí, como hicieron los soviéticos, misiles intercontinentales, otras que dejen caer a Cuba, porque esto es lo que me estaban contando, que les están dando un toque, serio. Dice Rayo de la Guerra, pregunta, Moragón, ¿por qué España no se encarga de tomar el Sáhara de una vez? Nos ayudarían sus grandes recursos a cambio de darle nacionalidad como antes. Por favor, sea preciso un análisis, lo intentaré. Pues porque el gobierno actual no tiene ningún interés en eso. De hecho, es todo lo contrario. El gobierno actual que tenemos es pro-marroquí. Pues claro, con un gobierno pro-marroquí y con unas élites políticas fundamentalmente pro-marroquíes, especialmente el gobierno actual, el PSOE, es decir, pues que no olvidemos, fue Pedro Sánchez el que reconoció que el Sáhara era de Marruecos al reconocer que el Sáhara además, de una manera, en una notificación que hizo en una carta y tal, es una cosa absolutamente informal, pero bueno, reconoció que el Sáhara era marroquí, pero eso sí, que Marruecos tenía que darle una cierta autonomía. Entonces, claro, si el gobierno español es favorable a los marroquíes, pues que apague y vámonos.
El problema de la saharaui es que Marruecos es un país norteamericano en el norte de África, me dice Agustina de Aragón, no, Agustina de Aragón, yo fatal de la cabeza, Agustina Garrido, 4077. Dice, es un país norteamericano en el norte de África y tiene ambiciones sobre carrera de cierto a Melilla. Claro, es que este es el problema. Es decir, que es que Marruecos ahora mismo es el gran aliado en toda la región, por encima de España, aunque España esté en la OTAN, es el gran aliado de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, de Israel, que le está proporcionando inteligencia, etcétera, etcétera, armamento, pero es que los franceses y los británicos también apoyan a los marroquíes, con lo cual, en el supuesto de que España quisiera tener una posición fuerte, que no es el caso, porque también apoyamos a los marroquíes, pues lo tendríamos muy difícil. Tendríamos que reunirnos con los argelinos y empezar a elaborar una estrategia con los argelinos para apoyar a los saharauis y para crearles problemas a los marroquíes. Por ejemplo, en el Rif. Los rifeños, hay, desde la época de Abdelkrim, hay una corriente que es independentista. Es decir, y que quiere hacer un estado en el norte de Marruecos, independiente de Marruecos. Bueno, pues aprovechar, por ejemplo, las manifestaciones que hubo el año pasado, pues para digamos, provocar un intento de desestabilización que lleve a la caída del corrupto régimen de Mohamed VI. Es decir, en fin, aquí no puedo decir estas cosas sobre Mohamed VI que todo el mundo sabe. Pero vamos, bueno, es decir, que este es el problema, que es que tenemos incluso hay algunos dirigentes, no me acuerdo el nombre, exdirigentes, mejor dicho, del Partido Socialista, que defienden la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos. O sea, con esto, sí, es eso, Mohamed VI H. Ya nos entendemos todos, es decir, efectivamente, ya digo, el problema es que aquí no se pueden decir estas cosas, pero bueno, este hombre, digamos que es muy dado a todo tipo de placeres mundanos, ¿no? En fin, de ahí que ese aspecto, si se le ve en fotografías recientes, ese aspecto demacrado y absolutamente consumido, ¿no? Que tiene el tipo. Pero bueno, ese es el gran problema con el tema de Marruecos. Bueno, pues a ver, si no hay, no sé cómo voy. Santiago con buen criterio me dice que esto ya me he pasado de tiempo, como siempre. Y bueno, deciros, el próximo miércoles, o sea, mañana, estoy fatal de la cabeza. Es decir, mañana con Ezequiel hablaremos de muchas más cosas. Y también luego el domingo. Así que nos vemos mañana con Ezequiel a las 21 horas de Madrid y yo me voy a hacer puñetas que ya bastante rollos he soltado. Venga, nos vemos mañana más. ¡Hasta luego!